Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco de esa introducción hacia los esfuerzos normales que se van a llegar a presentar en una viga. Pues, por ejemplo, en este caso tenemos una viga normal que se puede llegar a presentar en un puente. Este puente lo podemos representar como una viga simplemente apoyada, en la cual en esta parte tendría su primer apoyo al lado izquierdo y en esta el apoyo al lado derecho. Como vimos en el anterior tema, aquí pues se van a presentar ciertos cargas que van a ser, por ejemplo, que aquí va a haber un cortante máximo y aquí va a suceder lo mismo porque esos cortantes máximos se presentan en los apoyos, y que además de esto se puede llegar a presentar algo así, que sería que más o menos en el centro de la luz por acá tendríamos lo que sería un momento máximo. Que de dónde se originan o por qué se presentan en esta parte de acá, es porque en la parte superior van a haber ciertas cargas que van a trabajar sobre esta viga. En este caso, estas cargas pueden ser representadas por los automóviles que se desplazan sobre este puente o por el peso propio que este mismo pueda tener, ya sea por sus elementos de concreto o por la carpeta asfáltica que tenga esta viga, que es esta que ustedes ven acá y que pues en este momento está funcionando como un puente que salva una distancia de un lugar a otro. Listo. Lo que va a suceder ahora es que vamos a partir de estas cargas como el cortante máximo y ese momento máximo a ver qué es lo que pasa internamente dentro de estas vigas. Es decir, qué están sintiendo cada una de ellas y cómo se puede llegar a presentar lo que ellas van a sentir. Entonces, continuando por acá, vemos en este caso que para qué se hacen este tipo de elementos. Por ejemplo, normalmente siempre yo tengo que revisar es a dónde lo voy a usar. En este caso es porque yo estoy guardando una distancia que se va a presentar de este lado a este lado, y es más que todo porque yo tengo que cruzar este río, ¿sí? Entonces mis vehículos no lo van a poder hacer por el río porque tal vez esto tenga un crecimiento tal que haga que cuando vaya a cruzar un carro se me pueda quedar en esta parte de acá. Entonces lo que yo hago es que coloco una cota a la que yo voy a unir a este mismo lado y lo uno. Entre mayor sea la distancia de este lugar al otro lugar, pues mayor pueden ser mis cargas. Esas cargas, pues como lo miramos ahorita, pueden ser tanto mis cortantes máximos o los momentos máximos que yo puedo llegar a presentar. De ahí, por ejemplo, ya sabiendo un poco las propiedades mecánicas de los materiales, sabemos que lo que respecta al concreto normalmente no trabaja muy bien a tracción, es decir, él es muy bueno en compresión. Entonces por eso es que están en este momento trabajando de lo que conocemos como los arcos. Los arcos hacen de que estos elementos trabajen a una compresión pura. Por eso se usa este tipo de sistema en este caso de acá. Y hace de que la resistencia que necesita este puente para soportar dichas cargas que se pueden llegar a presentar acá, ya sea por su peso propio, por los vehículos como veíamos ahora, las pueda soportar fácilmente. Eso se puede ver un poco en este caso de acá, que es donde tenemos un arco natural, y este arco natural netamente pues puede existir gracias a que tiene esta forma y todos sus elementos trabajan a compresión.
Si alguno de esos elementos estuviera a tracción y hiciera que este material fuera frágil y se pudiera fisurar, en algún momento ya esto se habría caído, ¿sí? Pero lo que podemos ver es que se mantiene en esta forma y se puede sostener es porque todos trabajan a compresión, es decir, que donde yo lo mire los elementos siempre van a estar con fuerzas en las que se van a encontrar. Es decir, por toda esta parte yo podría decir que hay una compresión, ¿sí? O sea, todo el elemento está trabajando a compresión. Si miramos esto, el ejemplo que más es llamativo son las estructuras romanas. Las estructuras romanas ustedes pueden ver que se basan en arcos, ¿sí? Sobre todo esta obra de megaconstrucción, la cual sucedió hace muchísimos años, y es el acueducto romano, la cual para conectar un punto desde una distancia hasta otra con una pendiente más o menos igual para que el agua se transportara de un lugar a otro, se mantenía en función de arcos. Como pueden ver, este arco se une con este se sostiene sobre esta parte y en la parte de arriba ya hacían unos arcos mucho más pequeños para distribuir las cargas sobre estos. Y esta es la hora que esta estructura todavía se mantiene en pie. ¿Y por qué sucedía esto? Porque en ese momento no conocían elementos como por ejemplo lo que es el acero. Si hablamos de el acero como tal, esto lo que hace es que ya es más fácil para trabajar a tracción. ¿Por qué? Porque su módulo de elasticidad lo permite más y pues tiene una tenacidad y otro tipo de cosas que fue lo que ya pudimos ver antes en el curso. Eso en su momento, cuando ya se descubrió esto, permitió que las luces, la distancia entre un lado a otro, pudieran ser mayores que las que normalmente ya se usaban, y esto era gracias a que ya se podían empezar a trabajar con cargas que estuvieran en tracción. ¿Por qué? Porque los elementos ya podrían hacer una amalgama entre la compresión que pueden tener estos elementos frágiles y la atracción que puede tener este elemento como el acero. Aquí tenemos un ejemplo de un ensayo a flexión de una viga simplemente apoyada. Como pueden ver, aquí tengo un apoyo al lado izquierdo y aquí tendría un apoyo al lado derecho, ¿sí? Estos apoyos así circulares lo que hacen es poder simular que yo tenga este tipo de apoyos, es decir, que en alguno de estos dos o inclusive en los dos yo permita que haya desplazamientos en el eje X. Y lo que hago es que en esta parte aplico una carga en el centro de la luz, es decir, que de aquí hasta aquí yo tengo una L y este punto de aquí hacia acá lo que yo voy a tener es una longitud medios. Entonces esa carga lo que hace, si ustedes se dan cuenta acá, me permite, o bueno, hace que el material se presente en ciertas fisuras. Estas fisuras, ¿cómo lo puedo representar yo? Como les decía en clase, es importante que ustedes cuando apliquen las cargas se imaginen el escenario futuro de esa viga. Aquí pues ya estamos viendo ese escenario futuro. Lo que vimos fue que después de aplicar una carga, realmente lo que pasó es que ella dejó de ser recta, ¿sí? Porque digamos que esta viga venía por esta parte de acá, digamos que esta era recta, y al momento de aplicarse la carga, lo que sucedió fue que empezó a tener esta curvatura, ¿sí? Y esta curvatura entonces es lo que conocemos como la deformada. Y voy a pintar la parte de abajo de otro color para que ustedes vean entonces qué está sucediendo en esta parte. Como ustedes pueden ver, en esta parte es donde las
fisuras se originan porque la distancia es mucho más grande. Quiere decir que en algún momento lo que está pasando acá es que la viga se está empezando a separar de un lugar a otro. Y se están uniendo acá es porque en esta parte de aquí lo que sucede es que los elementos se están uniendo. Quiere decir que si ya hacemos el retroceso de la deformada hacia lo que sucede en realidad, es que aquí se presenta una compresión. Y en esta parte de aquí abajo, lo que vamos a tener es una tracción. Comprime y tracciona. Sí, quiere decir que dentro de la misma viga se me están presentando dos tipos de esfuerzos. Uno donde se une, que sería la compresión, y uno donde perdón, se separa, que sería la tracción. Si lo vemos aquí, haciendo un zoom a esa viga, o bueno, la otra viga que también está en tracción, entonces pues podemos ver aquí, voy a volver a dibujar lo que es la deformada, o el eje de abajo, el cual se está separando. Vamos a dibujarlo acá, y dijimos que se presentaba una tracción. Y en la parte de arriba vamos a dibujar es dicha deformada, que sería, perdón, esta que se va presentando por acá. Y es que las cargas se están uniendo, perdón, los elementos se están uniendo, y eso genera que aquí se presente una compresión. Pero si aquí esto comprime y aquí esto tracciona, quiere decir que si nosotros hacemos aquí una línea que sea paralela a estas dos por acá, va a pasar algo. Si ustedes ven, de aquí hacia aquí se me va a presentar unos esfuerzos, y de aquí hacia aquí se me van a presentar otros esfuerzos. ¿Cómo lo puedo ver yo? Que en esta parte yo tenga lo que van a ser unos esfuerzos que hacen que la viga vaya en un sentido contrario, ¿sí? Pero en esta otra parte vayan hacia el otro lado, y esto se me presente a mí como que en esta parte va a comprimirse, ¿sí? Es decir, todos estos serían esfuerzos de compresión, todos estos serían esfuerzos de tracción. Pero como todo, hay algo que vendría siendo de aquí hacia allá y de aquí hacia allá, que lo vamos a conocer como el eje neutro. ¿Por qué? Porque de ese eje hacia arriba sucede la compresión, y de ese eje hacia abajo sucede la tracción. Es decir, ni se comprime ni se tracciona. Es un eje neutro. Es mi línea de ceros, por así decirlo. Y eso hace que entonces yo vaya a presentar unos esfuerzos por aquí y otros esfuerzos por acá. Y ahí yo vea que esta viga pues se me van a presentar este tipo de cosas, ¿sí? Estos son los esfuerzos normales que va a tener la viga. Después vamos a encontrar que también se van a presentar otros que van a ser los cortantes, pero por ahora vamos a hablar netamente de esfuerzos normales. Entonces ya sabemos que una viga, cuando se le aplica una fuerza y genera una deformada, aquí como para que quede mejor. Entonces si yo tengo esta fuerza
y tengo una deformada, sabemos que voy a tener esfuerzos por aquí de compresión, por aquí de tracción, y este eje después vamos a ver cómo lo analizamos. Pero por ahora quiero que vean que ya no estamos analizando netamente que a partir de las cargas que yo estoy presentando acá, yo mire cómo se comportan mis, si yo tengo una viga que está simplemente apoyada y aplico una carga en la mitad, entonces habría que su diagrama de cortantes sería que sube en el apoyo, baja donde está la fuerza, continúa y vuelve y sube en el apoyo. O si voy a hablar netamente de los momentos, entonces este sería como tal unos momentos en donde yo tendría un momento máximo, ¿verdad? Listo. Así sería esto. Que ya vamos a pasar de esto de las fuerzas. Recuerden que esto es una carga externa, ¿sí? Esta carga externa, entonces lo que va a hacer es generarme unas fuerzas internas en la viga. Pero esas fuerzas internas en la viga van a hacer que tanto el material que se ve reflejado con lo que nosotros conocemos como el módulo de elasticidad, porque va a ser la propiedad de ese material el que me va a decir cuál es la fuerza que tiene este elemento para soportar las cargas. Y lo otro es la geometría del elemento, ¿sí? Porque esto yo lo puedo representar como base por altura del cubo sobre 12, si es una sección rectangular, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo acá. Según su base, según su altura, él me va a decir cómo puede responder, ¿sí? Es decir, que aquí entra también a mirar qué pasa con la rigidez o el inverso de la rigidez, que viene siendo la flexibilidad que puede tener este elemento. Es decir, que ya vamos a dar el siguiente paso en donde vamos a pasar de solo unas fuerzas a ver qué pasa con la respuesta de ese elemento, qué hace el módulo de elasticidad y qué hace la inercia para que sienta esto y me diga si está funcionando bien o si está funcionando mal. Aquí pues otras imágenes más introductorias que pues me muestran un poco cómo son los esfuerzos, ¿sí? Es decir, que aquí tengo una viga simplemente apoyada que le aplico unas cargas y entonces yo voy a tener un elemento en donde se me van a presentar unas cargas que van a hacer que esta parte de acá se comprima, ¿sí? Y que esta parte de por acá pues se separe, lo que haga que esto tenga una tracción, que es lo que vemos acá y vemos acá, ¿sí? Aquí pues tiene lo mismo. Como pueden ver, tengo una deformada en la parte superior, una deformada en la parte inferior. Me disculparán mis dibujos, pero es un poco complicado manejar esta tablita. Y aquí ustedes pueden ver unas fisuras. Esas fisuras pues se pasan porque yo tengo una tracción en esta parte de acá que lo que hace es separarme del elemento, ¿sí? Como muestra aquí las flechitas. Y aquí en la parte de arriba no se presenta tanto porque aquí es donde comprime. Como es un elemento frágil, digamos que este es un concreto, entonces yo puedo decir que acuérdense que esos elementos frágiles pues trabajan mucho mejor a la compresión que a la tracción. Por eso aquí se empiezan a fisurar. Y una vez empieza a fisurar, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya empieza la primera fisura acá, lo que va a pasar es que ya va a haber menos área hacia arriba respondiendo. Lo que quiere hacer es que eso hace que se fisure por acá. Y si se fisura por acá otra vez nuevamente, entonces esta fisura va a ser más grande. Lo que quiere decir es que ya aumenta un poquito. Luego entonces ya me queda otra área y esta área hace más débil el elemento, entonces se sigue fisurando otro poquito y esta entonces continúa. Luego entonces ya me queda este pedazo y ella se hace más débil, entonces continúa fisurándose, esta se fisura hasta que en algún momento pues llega y el elemento se empieza a romper. ¿Por qué? Porque él empezó a perder un área que le respondía, es decir, que si miramos y lo estamos analizando como la inercia, la altura va a empezar
a tener una disminución. Entonces en esa disminución hace que el elemento sea más frágil y por eso estas grietas empiecen a subir hasta que en algún momento falle el elemento. Si comprime o tracciona, pues eso depende. Aquí, ¿por qué es tan importante esto de si comprime o tracciona? Porque normalmente pues no todas las vigas trabajan de esta manera, ¿sí? Ya sea simplemente apoyada, doblemente empotrada o de alguna manera que le generen estos momentos en este sentido, ¿sí? O le genere esta deformada. Entonces llegamos a este caso, por ejemplo, una viga en voladizo, donde se pueden llegar a presentar estas vigas en voladizo en algunos balcones, en algunas zonas en donde lo que yo tenga es que tengo un elemento que va a estar sometido a esta parte de acá. Es decir, si yo tengo mi casa, por ejemplo, tengo una casa en la que tiene 2 pisos, ¿sí? Y lo que va a pasar es que en el segundo piso yo voy a colocarle un balcón, ¿sí? Y en este balcón entonces pues yo puedo llegar y salir en la mañana. Lo que está pasando acá es que en la parte inferior yo tengo una viga, ¿sí? Esta viga pues me va a distribuir dichos esfuerzos y lo que va a suceder es que se va a comportar como esta. Pero no sé si ustedes están viendo que ella, la deformada, ahora la tienes en este sentido. Es decir, por esta parte, que es la parte superior, mi elemento se está separando. Quiere decir que aquí arriba trabaja la tracción. Y en la parte de abajo sucede lo contrario. Como ustedes pueden ver, aquí los elementos se están uniendo. Lo que quiere decir es que aquí trabaja una compresión. Entonces miren que aquí, como tengo una viga en voladizo, es decir que tengo momentos negativos, aquí lo que está pasando es que me empieza a comprimir abajo y tracciona en la parte de arriba. Quiere decir que de mi eje neutro hacia abajo pues me comprime y del eje neutro hacia arriba pues tracciona, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar en esta forma. Entonces, primero que todo hay que entender muy bien que partimos de unas cargas iniciales, que en este caso pues podría ser como tal su peso propio o alguna otra cosa que se me pueda llegar a presentar, y que de esto que se está presentando acá pues yo voy a pasar a algo nuevo, que en ese caso pues vendría siendo conocer qué es lo que pasa internamente en esta sección, ¿sí? Es decir, aquí adentro qué está pasando, es decir, hay unos esfuerzos y esos esfuerzos cómo se van a ver presentados, ¿sí? Por tal motivo, entonces si esto comprime o esto tracciona, pues ahí es donde vamos a empezar a analizar la viga y qué está sucediendo. Si ese módulo de elasticidad si le sirve, tenemos que cambiar el módulo de elasticidad, o qué otra consideración debo yo tener en cuenta. ¿Listo? Comprime o tracciona, pues como ven aquí cambia donde comprime y donde tracciona con respecto al ejemplo anterior. Estas son las vigas. Bueno, por ahora podemos dejar hasta aquí por este video. En el siguiente ya vamos a entrar un poco más en detalle. Este es como el video introductorio. Entonces estamos pendientes. Cualquier duda o pregunta dejen en los comentarios. Yo estaré atento a responder sus dudas. Que tengan un buen día y estamos hablando.